Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Tito capítulo 2, verso 11 por favor. Tito capítulo 2, verso 11. Gracias a los hermanos que están conectados con nosotros también. Tito capítulo 2, verso 11. La Biblia dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En este pasaje, nosotros tenemos la parte central de la enseñanza de la carta a Tito. Aquí se nos enseña la gracia de Dios y se nos enseña una faceta de la gracia de Dios que no es desarrollada con tanto detalle en otras partes de la Biblia. Esa parte de la gracia de Dios didáctica, esa gracia que nos enseña. Para aquel que no conoce a Cristo como Salvador, necesita la gracia de Dios, porque es la única forma en la que nosotros podemos llegar a ser salvos. Si usted no está seguro de su salvación, si usted no está seguro que si hoy le toca partir de este mundo va a estar en la presencia de Dios y va a pasar una eternidad con Él, la gracia de Dios es el favor no merecido, lo que usted necesita para tener salvación eterna. Esa gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ese es el objetivo de esta gracia de Dios. Para nosotros que ya somos salvos, esa gracia de Dios también la necesitamos diariamente. No para ser salvos, porque ya lo somos. Necesitamos esa gracia de Dios para ser enseñados por ella. Observe lo que el texto dice en el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Usted y yo necesitamos vivir vidas de santidad. La gracia de Dios nos enseña a vivir de esa forma. Es la gracia de Dios quien de manera didáctica nos enseña a nosotros a vivir sobria, justa y piadosamente. Pero para poder vivir en santidad, el texto bíblico pone un requisito. Y el requisito es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Todo aquel creyente que quiere vivir una vida santa, todo aquel creyente que quiere vivir una vida distinta, una vida diferente, todo aquel creyente que quiere vivir de manera sobria, justa y piadosamente, debe tomar la decisión de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ese es el requisito, porque si no, el
deseo de querer vivir de manera diferente será solo eso, un deseo, que no se concretará en la vida, porque para poder vivir de manera santa, el creyente necesita tomar la decisión de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Mientras no abandono el pecado, mientras no abandono los hábitos pecaminosos, no voy a ver una vida diferente en mí. No voy a ver una vida de santidad. Puedo llegar a pensar que no se puede. Puedo llegar a pensar que en esta vida no es posible vivir de manera distinta. Sí es posible, pero necesito comprender que esa gracia de Dios me enseña a vivir de manera diferente siempre y cuando yo renuncie a la impiedad y a los deseos mundanos. Mientras soy un creyente que vivo en pecado, que coqueteo con el pecado, que mi estilo de vida es pecaminoso, no podré experimentar una vida distinta, una vida diferente, una vida llena de sobriedad, justicia y una vida en la que somos piadosos. Observa el requisito. El texto dice que debo renunciar a dos cosas: a la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad tiene que ver con Dios. Así es que en mi relación con Dios, aún siendo cristiano, si yo me comporto de manera irrespetuosa, si yo no priorizo las cosas espirituales en mi vida, si yo no le doy importancia a mi relación con Dios, si yo no llego a priorizar todo lo que tiene que ver con mi relación con Él, vivo de manera impía, aunque soy creyente. Porque, ojo, está hablando a creyentes, no está hablando a incrédulos. La gracia de Dios enseña al creyente, no al incrédulo. El creyente necesita salvación. El creyente ya tiene salvación, y porque tiene salvación puede ser enseñado por esa gracia. Y esa gracia le enseña al creyente a no vivir de manera impía en su relación con Dios. Si Dios no es prioridad, no funciona. Soy impío en la práctica, aunque conozca, aunque Él sea mi Salvador y mi Señor. Mi relación con Dios es esencial, donde Él es prioritario en mi vida. ¿Es prioritario Dios en su vida? En la práctica. Un día domingo donde podríamos usar las elecciones del país para no estar en iglesia. Es que hay mucho tráfico, es que si no la fila va a ser más larga, es que mejor no voy a la iglesia, es que mejor me conecto en la tarde al mensaje que van a transmitir, cualquiera de esas cosas. ¿Es prioridad Dios? ¿Es prioridad Dios de lunes a sábado? ¿Se nota en mi vida que Él es prioridad, que Él ocupa el primer lugar en mi vida? Cuando tomo decisiones, ¿cuáles son las decisiones que pesan ahí? ¿Las mías o las que describe la palabra de Dios? ¿Es prioridad Dios en mi vida? Si no estoy dispuesto a renunciar a una vida impía, una vida en la que yo soy prioridad y no Dios, la vida diferente no va a ser algo que ocurra en mí. El texto dice que debo renunciar a los deseos mundanos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Tus deseos son determinados por el mundo? Las metas que el mundo ha establecido como cosas importantes son tus metas. Las decisiones que el mundo apoya son tus decisiones.
La perspectiva de vida que el mundo tiene es tu perspectiva. La manera de pensar del mundo es tu manera de pensar. Deseos mundanos. Vivir bajo deseos que el mundo determina. Y cuando el creyente no llega a ese punto crítico donde Dios en la práctica no es prioridad, puedo ser religioso y puedo ser legalista, pero en la práctica Dios no es mi prioridad, yo soy prioridad, mis metas, mis objetivos son la prioridad en mi vida. Mientras yo no renuncio a ponerle a Dios en un plato de segunda mesa y no le ubico a Él como la prioridad de mi vida y dejo de pensar y de priorizar las cosas que el mundo prioriza, si no estoy dispuesto a renunciar a todo eso, la vida sobria, justa y piadosa es una utopía. No es algo que voy a experimentar. Puede sonar bonito, todos pueden estar de acuerdo que el creyente debe vivir una vida diferente, una vida santa. Puedo estar orando por eso, porque mi vida sea diferente y mi vida sea santa, pero si en la práctica no renuncio a ponerle a Dios en un lugar secundario y al hacer del mundo y de sus prioridades, sus metas y sus pensamientos, mis pensamientos y mi forma de vivir, si no estoy dispuesto a renunciar a todo eso, en la práctica no disfrutaré una vida distinta. Para aquellos que están dispuestos a renunciar, que de pronto ya lo han hecho, ya han renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora se espera que nosotros podamos vivir de manera sobria, justa y piadosa. El apóstol Pablo escoge esos tres términos con mucha sabiduría. La palabra sobria apunta primariamente a mi persona. Yo debo vivir de manera sobria. Y aunque al escuchar nosotros la palabra sobria probablemente podamos relacionarlo con las bebidas alcohólicas o con cualquier otra sustancia, y aunque ese elemento puede estar presente allí, la vida sobria es una vida donde el creyente llega a ser equilibrado y moderado en sus deseos y pasiones. Una persona, un creyente equilibrado en su manera de hablar, un creyente equilibrado en su manera de vivir, un creyente equilibrado en las actitudes que tiene, en las reacciones que tiene, un creyente equilibrado en la forma en la que ve al sexo opuesto, un creyente equilibrado en su forma de vestir, un creyente equilibrado en cada una de las facetas de la vida. La sobriedad es una necesidad tremenda en la vida de la persona. Porque usualmente los individuos llegan a tomar posiciones extremas cuando deberíamos vivir de manera equilibrada nuestras vidas. El apóstol escoge la palabra justa. Y con esa palabra él está pensando en el prójimo y en la relación que tú y yo debemos tener con nuestro prójimo. Empezando con ese prójimo que está muy cerca de nosotros, que está en nuestra casa, y extendiéndonos a aquellos que son de nuestra familia espiritual y llegando hasta aquellos que todavía no son creyentes. ¿Cómo es tu trato con tu prójimo? ¿Cómo es tu trato con tu cónyuge? ¿Es justo? ¿Cómo es tu trato con tus hijos? ¿Es justo la forma de tratarles?
¿Cómo es tu trato con el vecino, con la persona que limpia la casa, con el compañero de trabajo? ¿Es justo? Sí, yo soy una persona justa, pastor. ¿Es justo desde este punto de vista? No desde el tuyo, desde este punto de vista. Un creyente que vive de manera diferente es un creyente que es equilibrado en las diferentes áreas de su vida. Un creyente que vive de manera diferente es un creyente que trata de manera justa al prójimo. ¿Qué recibe nuestro prójimo cuando él ha actuado de manera injusta? Lo mismo. Cuando él hace una acción injusta hacia nosotros, ¿qué recibe de nuestra parte? Darle injusticia es lo que todo el mundo hace. Es parte de nuestra naturaleza. Tratarle de manera justa a aquel que me ha tratado de manera injusta, eso marca una diferencia porque los seres humanos no actuamos así. ¿Cómo es mi trato con el prójimo? La Biblia dice que aquel que vive de manera justa, aún el trato que da a los animales muestra una tremenda diferencia. Justo, justo con el prójimo, justo aunque ellos proceden con injusticia. Eso no es natural para nosotros. Y es por eso que esta gracia didáctica de Dios es tan necesaria en el día a día, porque si no permito que esa gracia de Dios esté presente cada día en mi vida, esta forma de vivir no es natural para nosotros. Para nosotros es natural vengarnos, tratar de manera injusta, proceder de esa forma cuando alguien procede mal con nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Pero cuando la gracia de Dios está activa en mi vida y está enseñándome y he tomado la decisión de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y en la práctica vivo una vida distinta, entonces se puede notar que puedo proceder con mi prójimo con justicia, aunque recibo de él injusticia. La gracia de Dios me enseña a vivir piadosamente. Y la palabra piadoso se enfoca en nuestra relación con Dios. La palabra sobrio se enfoca en mi relación conmigo mismo. La palabra justo se enfoca en la relación con mi prójimo. Y la palabra piadoso se enfoca en mi relación con Dios. Y en esa relación con Dios, Dios espera que yo le dé a Él respeto, reverencia y fervor. Esos tres términos están implícitos en la palabra piadoso. Respeto, reverencia, fervor. ¿Es respetuoso mi trato con Dios? Claro, pastor, sí, yo soy respetuoso. ¿Es respetuoso que estoy en el culto y como tengo la habilidad de hacer dos cosas en vez de una mientras el pastor está hablando? Ya sé que me han entrado 7 WhatsApps, así es que me voy a poner al día. Yo puedo hacer dos cosas a la vez, así es que estoy escuchando el sermón aburrido y estoy viendo qué dicen las redes sociales. ¿Es respeto eso? No es respeto. Cuando estamos en los diezmos y ofrendas, no es el tiempo del recreo, es el tiempo de estar enfocado y escogemos con cuidado los videos que ponemos en el tiempo de diezmos y ofrendas, porque queremos que la idea central del mensaje esté enfatizada a través del video.
en la casa, cuando estoy haciendo otras cosas, cuando estoy escuchando un mensaje de la palabra de Dios o estoy leyendo la Biblia o estoy haciendo eso y suena este aparato y yo me enfoco en esto. ¿Es respeto eso? Usar el nombre de Dios en vano y Dios mío, 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 el usar el nombre de Dios en vano, ¿eso es respeto? La palabra piadoso involucra eso. Respeto. Parte del respeto es alabar al Señor. Y cuando tenemos un servicio y empieza a las 10, y usted sabe que somos muy puntuales, y empieza a las 10 y empieza a las 10. Y yo me he perdido 1, 2, 3 canciones, es que el tráfico, es que se me bajó la llanta y toda la semana se baja la llanta y ¿es respeto? ¿Eso es respeto? ¿Llegar a una reunión atrasado? ¿Es respeto estar en una reunión y salir antes? ¿Por qué nosotros nos rompemos las vestiduras cuando en una reunión de la empresa o todo eso está mal? Es irrespetuoso llegar atrasado, es irrespetuoso salir antes, es irrespetuoso cuando alguien está hablando que otro esté conversando, otro esté viendo el celular. ¿Por qué en nuestro trato con las personas todo eso es irrespetuoso? ¿Y por qué cuando lo llevamos a nuestra relación con Dios está bien? Respeto. El día de ayer, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, su pastor estuvo jugando un partido de fútbol. Y si usted me ha visto jugar un partido de fútbol, es una de las cosas más chéveres que existe. Me encanta jugar fútbol. Y cuando yo juego a ganar. Yo estoy compitiendo por la copa. Yo no estoy. Y cuando los otros no juegan con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, mis otros compañeros no juegan así, me frustro y les digo, y corre y marca. Y soy muy apasionado por jugar fútbol. Soy apasionado por las cosas de Dios. Piadoso involucra fervor. Y si nuestra relación con Dios se ha vuelto aburrida y tediosa, y para otras cosas somos apasionados, pero para las cosas espirituales el letrero que nos califica muy bien es aburridos, hay un problema. Nuestra relación con Dios, aun cuando le conozcamos a Él hace muchos años, debe seguir siendo apasionada por Él. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual, cánticos, la Biblia, sermones, todo lo que tiene que ver con lo espiritual debería despertar en nosotros fervor, pasión. ¿Tu vida cristiana es así? Fervorosa, apasionada, justa en el trato a otros, sobria, moderada, equilibrada. ¿Estos términos describen nuestra vida espiritual? O cuando vemos esta descripción, nosotros nos damos cuenta que estamos muy lejos de eso. Suena bonito, pero esto no es parte de mi vida. En la práctica yo no vivo así. La vida diferente se caracteriza por 3 elementos. El primero de ellos es que el creyente ha renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos. La segunda característica de esa vida es que es una vida que está marcada por la sobriedad, la justicia y este elemento de ser piadosos. Y el tercer elemento que caracteriza esta vida es que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En que tu candidato gane? ¿En que la economía esté mejor? ¿En que no pierdas el trabajo? ¿En que tengas buenos ingresos? ¿En qué está tu esperanza? Y sabes, mientras enfrentamos situaciones difíciles en esta vida, cuando el creyente, en vez de tener su enfoque en las circunstancias buenas y malas de esta vida, aprende a alzar su mirada y a enfocarse en que Jesucristo, nuestra esperanza bienaventurada, un día va a volver por nosotros. Cuando yo pongo mi enfoque en que Él vuelve por mí, ese enfoque diario da una nueva perspectiva a la forma en la que nosotros vivimos cada día. Si yo tengo en mi mente que mi Señor vuelve, ya las cosas complicadas de esta vida ya no son tan complicadas, porque mi esperanza ya no está allí, ya está en Él, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué aguardas? Cuando compro algo y me dice, ¿sabe qué? Le vamos a entregar compro algo hoy y dice, el día martes le entregamos en su casa, y es algo que yo quiero. ¿Entiendes lo que es aguardar? Y ahora, ¿y a qué hora viene? ¿Y a qué hora vendrán el martes y todo eso? ¿Sabe qué? No puedo ir a retirar yo mismo. El lunes no puedo ir a retirar. Cuando es algo que estoy esperando, wow, estoy esperando. Así es que no me interesa que me vengan a dejar. Yo puedo ir ahí. ¿Trabaja domingo? ¿Puedo pasarme el domingo en la tarde retirando? Aguardando, ¿entiendes lo que significa? No es algo que, ay, vendrá. No, es algo que quiero que pase. Es algo que quiero que ocurra. Estoy anhelante de que mi Señor vuelva, porque cuando Él vuelva, todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Y vamos a estar en su presencia por la eternidad, disfrutando una vida totalmente distinta, totalmente diferente. ¿Cómo no puedo aguardar eso? ¿Cómo no puedo anhelar eso? ¿Cómo no puedo anhelar que mi Señor vuelva? Ojalá que vuelva hoy, que venga rápido. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? La gracia didáctica de Dios me enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a vivir justa, sobria y piadosamente, y a aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación de Jesucristo. ¿Observas? Pablo concluye con el verso 15 y dice, esto habla, es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Qué interesante que Pablo en este versículo llega a acumular 4 imperativos. Habla, exhorta, reprende, nadie te menosprecie. 4 imperativos, 4 mandamientos, 4 órdenes. No son sugerencias, no son recomendaciones de Pablo al joven Timoteo, son 4 mandamientos que él establece. ¿Qué debes hacer, Timoteo? Tú que estás a cargo de la supervisión de todos esos pastores que tienen a cargo sus iglesias allí en la isla de Creta, tú, Tito, debes
hablar, exhortar, reprender y no dejar que nadie te menosprecie. Tito, cuando tú ves que esas iglesias no están viviendo de manera sobria, justa y piadosamente, no debes callarte la boca, debes hablar, debes exhortar, debes animar, debes reprender y no debes dejar que nadie te menosprecie. Creyente, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando veo la vida de alguien? De una persona que no está renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y no está viviendo de manera justa, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es tu reacción cuando ves eso? Cuando ves eso en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, cuando ves que no vive de la forma correcta, ¿qué haces tú? ¿Qué espera que hagamos la Biblia? Habla, exhorta, reprende. Eso dice la Biblia que debemos hacer. Así es que cuando el hijo dice, no, es mi vida, hago lo que yo quiero. Ay, cholito, primero no es tu vida y segundo tienes un papá y una mamá que te va a hablar, te va a exhortar, te va a reprender. Si es tu discípulo, si es un hermano en la fe, no, es que no hay que ser conflictivos, es que hay que llevar la fiesta tranquila. ¿Qué dice Pablo? Habla, exhorta, reprende, que nadie te menosprecie. Y probablemente la instrucción de que nadie te menosprecie, Pablo está pensando en la juventud de Tito, porque está al frente un joven, alguien de 30 años seguramente, que está al frente de supervisar a un grupo de pastores y cada uno de ellos está pastoreando una iglesia allí en la isla de Creta, y puede ser que a un adulto está diciendo, ¿y este mocoso qué sabe? ¿Y este muchacho qué sabe? Yo tengo más experiencia. Y a veces los adultos tratamos así a los que son más jóvenes que nosotros. ¿Qué sabe este muchacho? ¿Qué sabe este mocoso? Y probablemente esa es la idea de Pablo con Tito. Es un joven que ha mostrado un nivel espiritual que le ha permitido estar al frente de la supervisión de esas iglesias en la isla de Creta. Que nadie te menosprecie. Habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Si alguien no vive bien, no debes callarte, debes exhortarle, debes hablar con él. No porque quieres criticar, sino porque de veras te preocupa el bienestar espiritual de tu hermano en la fe. Y quizás a veces tenemos que cerrar la boca y escuchar que otros nos hablen, nos exhorten, nos reprendan, porque somos nosotros los que no hemos renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos, y somos nosotros los que no estamos viviendo sobria, justa y piadosamente. Tremendo. Porque sí es más fácil hablar, exhortar y reprender, pero sí se necesita un corazón humilde para recibir de otro palabras, exhortaciones y reprensiones. Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Y mientras tú y yo no estemos dispuestos a de veras renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, si no estamos dispuestos a renunciar al pecado, la vida diferente, la vida de santidad, no será algo que experimentamos. La gracia de Dios un día se manifestó para que tú y yo seamos salvos. Y esa salvación que Él nos dio debería ser
la suficiente motivación que el creyente necesita para consagrar su vida a Dios y vivir una vida en la que ha renunciado al pecado y vive de manera sobria, justa y piadosamente, con un corazón anhelante por la venida de su Dios y Salvador. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa gracia que un día nos dio salvación. Y para siempre, por la eternidad, nuestra vida cambió. Gracias por salvarnos. Ayúdanos a ser agradecidos con lo que tú has hecho y en verdad vivir vidas de santidad. Dejar a un lado las excusas, los pretextos y enfocarnos realmente a vivir una vida de santidad, donde nos alejamos del pecado y vivimos vidas sobrias, justas, piadosas, siempre teniendo el enfoque de aguardar tu manifestación por nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Y mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Queremos ponernos, Señor, en tus manos, en las manos del alfarero, y dejarte a ti que nos quebrantes, que nos transformes, que nos moldees, que vivamos más como tú, una vida de santidad. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.